Empató Vélez en victoria y la verdad fue un partido complicado. Termina siendo un puntazo para Vélez porque era inimaginable por cómo venía el segundo tiempo. Creo que Vélez fue un buen Vélez hasta la amarilla de Magallanes en el primer tiempo. En ese momento el equipo de Guillermo tenía la pelota, la movía, no podía tener tanta finalización, es una verdad también, porque tuvo una sola chance clara de gol que Lanzini define mal, que fue producto de una muy linda jugada y nada más. Creo que la amarilla a Magallán por esa contra que la agarró Romero, corrió y corrió, le termina haciendo foul porque tres futbolistas de Vélez no lo pudieron parar, ahí cambió el partido. Ahí Tigre infló el pecho, en base a sus delanteros empezó a mejorar mucho más, convirtió el gol, un golazo de otro partido. En el gol hay dos errores. Andrada pierde la marca y después Romero lo anticipa a Monzón en el primer palo. Creo que Montero ahí no tiene nada que hacer. Es un golazo de otro partido, pues palo adentro. Creo que ahí Montero no tiene responsabilidad en el gol. Creo que ahí se vio la peor parte de Vélez porque Tigre iba con más ímpetu que otra cosa, pero se lo estaba llevando puesto. Pudo hacer el segundo gol sobre el final del primer tiempo, que se lo pierde, creo que fue Barrenuevo de zurda, que ahí Montero miraba. Era una imagen pálida, porque era bueno, jugaste bien 20-25 minutos hasta la amarilla de Magallán y de ahí fuiste un desconcierto. Y el segundo tiempo era lo mismo. Lo mismo sin que Tigre no era tan finalizador. Montero tuvo 2-3 tapadas que decís, che, me parece que nos conformamos con esto. Y Vélez no mostraba juego. No mostraba juego en absoluto. Venía siendo muy pobre el segundo tiempo. Lo era como terminó el primero. Pases intrascendentes, no podía romper. Por momento era, che, me sobra gente en el fondo. No me sobra. Silvero por derecha no se proyecta. Elías Gómez va y no vuelve. Monzón desconectado. Lanzini jugaba su partido. Baeza siendo buen relevo de todos. Robertón alternaba buenas y malas. Era un poco eso el partido de Vélez. Verón tuvo un partido encasillado a la izquierda. Era complejo el segundo tiempo de Vélez. Los cambios de Guillermo y en la primera pelota viene el penal. A Vélez le cayó del cielo el penal porque se autohició en el penal, porque es una realidad. El jugador de Tigre quiso rechazar y le autopegó en la mano. Creo que estuvo muy bien el árbitro porque fue penal. A destacar lo de Romero. Muy bien lo pateó Romero en la primera pelota que toca el partido, con mucha categoría para poner el empate. Un gol que le sirve a él, que le sirve al equipo, pero más a él. Porque Romero no había arrancado el año de la mejor manera, porque había costado convertir, porque se lesionó, porque la verdad que de la lesión le costó volver. Recién ahora pudo sumar una buena cantidad de minutos, se lo vio activo por lo menos, más allá de que no tuvo más situaciones que el penal. Y con el penal creo que Vélez emparejó partido. Empezó a ser más parejo, Tigre ya no se animaba tanto, Vélez era cauteloso. En ese sentido creo que así fue hasta el final del partido. El podio del partido era discutido, porque era un partido parejo, mediocre para abajo. Y creo que Montero con la tapada final se termina siendo la figura del partido, pues sacó una gran pelota ante Nacho Russo. Bueno, después Vélez tuvo una acción final que Valdés la quiso pinchar y demás, que no pudo llegar a nada. Pero creo que Montero salvó a Vélez nuevamente, porque en el gol no tiene responsabilidad. Después tuvo 3 atajadas buenas en el segundo tiempo. Tuvo una jugada rara, que es un centro al área y termina rechazando con el pie. Un puñetazo medio que salió lejos. Pero creo que la tapada de Nacho Russo lo coloca como la figura del partido, sin dudas, al colombiano. Después el partido de Silvero no me gustó. No me gustó. A ver, hay que entender que Thiago no es lateral derecho. Y ahí es lo más lógico que le cueste. Jugó contra Santiago López ese duelo. Arrancó mal el partido, una jugada llegó tarde. La siguiente se hace amonestar. Hizo un foul en el borde del área. Entonces como que en ese sentido jugó todo el tiempo acondicionado. Ya en el segundo tiempo era como que no iba a presionar por las dudas. Era como que vuelva Andrada y entre los dos intentaban resolver por las dudas.
Por momentos daba la sensación de que su equipo se jugaba con 3 centrales y Elías Gómez sumaba la mitad de la cancha para proyectarse un poco, porque Thiago no se estaba proyectando, entonces, bueno, soltaron a Elías Gómez y jugaba con un volante más. Después el partido de Mamana alternó buenas y malas, como todos, con dos delanteros recontra picantes. No me pareció el mejor partido de Mamana, tampoco me pareció peor. De Magallanes lo mismo, a Magallanes lo condiciona esa infracción, que después uno puede decir, es foul, no es foul, le pega con el codo, estiró el brazo para proteger la pelota y el jugador del Tigre lo choca. En fin, terminó siendo un partido aceptable. Elías Gómez creo que en el primer tiempo se proyectó bastante bien. En el segundo tiempo también, los ataques eran bastante buenos. Tema con la marca. En el primer tiempo Cerrago se cansó de ganar por el sector. En un momento le ganaba a Russo también. En un momento se le complicó en el primer tiempo. En el segundo tiempo, en ese labón de ir, vamos para adelante, dejó muchos espacios a sus espaldas. Un partido aceptable para el ataque, mal defendido, que no termina defendiendo bien. Baeza creo que jugó nuevamente un buen partido. Baeza es el termómetro, es el eje de Vélez en manejar el ritmo del partido, siempre bien parado, recuperando pelotas. Un partido correcto del chileno. A mí vuelvo a remarcar lo mismo, que me llamó la atención. Por momentos se estaba muy adelantado y el 5 terminaba siendo Robertone. Cuando uno quizás en la previa prevé que sea al revés, que Robertone tiene la vocación ofensiva para ser quien defina y que Baeza mantenga el eje. Robertone creo que hoy estuvo más fino, momentos del primer tiempo donde todo pasaba por él y por Lanzini. Creo que se vio una mejor versión de Robertone en ese sentido. Así que termina para mí jugando un buen partido. Bueno, después termina saliendo sobre el final, ya ese producto del cansancio. Hizo su debut Luca Feller. Bueno, ya en los últimos minutos finales. Verón me parece que intentó, por momentos se asoció bien con Elías Gómez, con Robertone, un poco con Lanzini. Intentó, pero tampoco logró gravitar. Es una realidad. Andrada muy bien. Me parece que jugó un buen partido otra vez Tobías Andrada, estando en toda la cancha, ayudando a Silvero a defender cuando estaba amonestado, participativo del ataque, en un momento en el primer tiempo jugando más por izquierda que por derecha, alternando posiciones con Alex Verón. Me parece que en todos los sectores del campo cumplió el volante de Vélez. Después Lanzini otra vez. Lanzini tiene arranques que son muy buenos. Hoy por momentos en el primer tiempo con Robertone se complementó bastante bien. Lo ayudaba también Baeza. Pivoteaba con Florian. Bueno, la única chance clara de gol del primer tiempo la tuvo él. Me parece que en el intento y de las ganas es un aceptable partido de Lanzini. Después Florian creo que, bueno, estuvo por momentos muy solo. En el primer tiempo participó, en el segundo tiempo decididamente nada. Le costó muchísimo el partido a Florian. Me parece que termina bien siendo reemplazado. Creo que el entrenador acierta en los cambios y a medias. Sí, porque uno puede decir, sí, a través de los cambios empató partido. Sí, bueno, pero fue la jugada siguiente, o sea, medio raro. Godoy no me terminó de convencer. No me gustó el ingreso de Dylan. Brian Romero, el gol y el sacrificio. Eso sí, hay que darle una cuota al entrenador y al delantero que se hizo cargo del penal. Valdés creo que es recontra necesario. Es muy necesario Valdés. Entró muy bien por Lanzini. Entró a manejar los tiempos del partido. A hacerse cargo de la pelota parada. También jugó 10 minutos más el descuento. Pero creo que te das cuenta que le aporta calidad al equipo en ese sentido. Así que es un futbolista que cuando esté al 100 de lo físico, para mí es titular en este equipo. Luca Feller hizo su debut en la primera. Tuvo pocas participaciones porque entró el tiempo del descuento, pero entró con ganas. Las pocas intervenciones que tuvo lo hizo bien, consiguió una falta. Es un chico, le van a faltar 1.000.000 de partidos, pero para hacer un estreno estuvo bien. Entró Aliendro en lugar de Baeza también. Aliendro no tuvo mucha participación directamente en el juego. O sea, es un partido promedio, porque la realidad es que no le tocó participar ni ofensivamente ni defensivamente.
Pero creo que en líneas generales termina siendo un gran punto de Vélez, porque por momento estaba para perderlo, hace el gol y nada más. Creo que a nada nos llevamos un punto de victoria, seguimos invictos, seguimos primeros. Creo que eso termina siendo más positivo. Se viene Platense, otra vez de visitante, ahí sí va a ser un partido otra vez complicado. Bueno, veremos cómo lo puede plantear Vélez.